permítame decirle cómo se titula el artículo que le voy a leer. Se titula Yo, y escrito desde Ernesto Morales, yo intervencionista como los mambises. Oiga el título de esto. Y le pongo entre paréntesis una respuesta a Cuba Debate. Yo estoy sacando todo esto a colación o estoy desempolvando este episodio por varias razones. La primera, por una especie de ajuste de cuentas histórico que yo había prometido en este programa hacer. Y no voy a hacer todavía más porque me gustaría ver la respuesta, si hay alguna, de algunos de los mencionados. Y ahí entonces sale la caballería. Este tipo de cosas se planifican así. Créanme que ya uno tiene experiencia. Pero más importante que ese ajuste de cuentas, que soy honesto, es con toda intención. Yo en eso me comporto, yo lo he dicho antes, ¿no? Como la mafia. No olvido. Ni olvido los favores ni la gratitud. Y aquí no es cuestión de mafia, aquí es cuestión de ser agradecido en la vida. Ni, y esto sí lo habré tomado de la mafia, no olvido a los hijos de puta que en algún momento quisieron hundirme, quisieron destruirme y sobre todas las cosas que se ampararon en la cercanía del poder, en el favor del poder para hacer daño. Eso yo no lo olvido. Independientemente de eso y dejando eso de lado, en los últimos tiempos se ha generado una especie de run run cada vez más creciente con respecto a ¿es ético impulsar alguna forma de invasión, alguna forma de que tropas, en este caso, bueno, de Estados Unidos, desembarquen en Cuba y hagan todas estas cosas, ¿no? Vamos a partir de algo que yo he dicho aquí hasta el cansancio antes de adentrarme en los pormenores. Eso no va a ocurrir, entre otras cosas, porque a los Estados Unidos no les interesa. Vamos a empezar por ahí. Y eso no va a ocurrir, ojo, a menos que se equivocaran, que se hicieran los simpáticos con una versión de Crisis de Octubre 2.0. Armamento que pueda poner en peligro la soberanía nacional americana son otros 20 pesos. Pero no estamos hablando de los tiempos de cabezas nucleares apuntando hacia suelo americano, ¿verdad? No, estamos hablando del desbarajuste, estamos hablando de la situación caótica que vive la sociedad cubana. Eso en primer lugar no. Y en segundo lugar tampoco, porque los cubanos que residen allí dentro no están peleando, no están exigiendo, no están muriendo, que es uno de los episodios más drásticos y más trágicos que siempre llaman la atención en un conflicto. Cuando les hablé hace un rato de el episodio de Mogadishu, de Somalia, la guerra civil estaba provocando un baño de sangre, una carnicería, había muertos, ¿no? Entonces Naciones Unidas, cascos azules, Estados Unidos intervienen, ponen orden, generan desorden, independencia, sea como sea. Nada de eso está ocurriendo en Cuba. Que nadie me venga a hablar de que cualquier episodio de un cacerolazo en una esquina ya es digno de una intervención militar. Pero bueno, sea como sea, es momento de abordar esto. ¿Usted sabe por qué? Porque el tema de la invasión o el tema de la soberanía han sido utilizados muy astutamente por el abusador siempre en todos los casos. Yo le digo algo que ya he dicho antes. Cuando usted cree que usted está impulsando una presunta imparcialidad o un presunto distanciamiento ante un fenómeno que está ocurriendo frente a sus ojos, en muchos casos usted puede no estar siendo imparcial, puede estar siendo parcial a favor del abusador contra el abusado. Yo no sé lo que usted quiera hacer con su vida y cómo usted se comporte. La persona que esté golpeando a un niño frente a mí no me importa siquiera si es el papá. Yo voy a intervenir. Yo no voy a permitir que alguien esté poniendo en peligro la vida de una criatura frente a mí y yo decir, no, yo en esto no me debo meter. No, a mí no me interesa. No, yo voy a intervenir, yo voy a llamar a la policía y antes de que llegue la policía, si yo creo que la vida del niño corre peligro, va a tener que golpearme a mí. No me interesa si eres el papá, no me interesa si eres la mamá. No estoy hablando de una nalgada, de un regaño o de un tirón de orejas. Estoy hablando de una golpiza. Para que nadie salga a decir, no, estamos hablando de algo que ya tú dices, eso no es normal. Y eso pone en peligro la vida de esa criatura, ¿verdad? Cuando usted permanece impasible, como quien dice, esto no es problema mío, no tengo por qué intervenir, muchas veces usted está siendo cómplice de muchas cosas. Es un concepto, es una filosofía que yo he tenido en mi cabeza y que hubo un día que desató una conversación pública en Facebook. Era el año 2019. Ustedes van a ver qué interesante se pone esta historia. Los que ya la conocen, bueno, van a asistir ahora a mi narración de todo lo que pasó y mis consideraciones.
2019 estaban los venezolanos en las calles literalmente poniendo el pellejo, exponiendo la vida. Estamos hablando de decenas de miles, sobre todo jóvenes, estudiantes, universitarios, activistas, gente muy valiosa, a la cual Nicolás Maduro le estaba contestando con tanquetas y tanques de guerra. No metafóricamente, en sentido literal. Las imágenes hablan por sí solas, están ahí, no las voy a repetir. En medio de ese contexto, donde ya algunos, entre quienes me incluyo, estaban considerando o estábamos considerando que sí, una intervención humanitaria era necesaria. ¿Por qué? Porque era una masacre lo que estaba ocurriendo. Y porque lo que estaba ocurriendo era el endiosamiento y el señorío de un individuo que tenía el ejército y que tenía impunidad en todo su país. Entonces, la consideración de, en casos como estos, no debería intervenirse, oiga el término, intervenirse, la diferencia entre invasión, ocupación e intervención, yo la voy a explicar ahora. Eso yo lo expongo en un post y se desata un episodio bastante interesante. Lo que le voy a leer a continuación se llama, repito, Yo, intervencionista, aquí tengo la portada, publicado en Cibercuba, año 2019. Yo, intervencionista como los mambises, entre paréntesis, una respuesta a Cuba Debate. Aquí el párrafo introductorio dice: el aparato propagandístico cubano se ensañó en el asesinato de mi reputación hace un mes. Me exhibieron como un genocida que pedía bombas y muerte para los niños cubanos. Si con ello nos librábamos del castrismo. Esta es mi respuesta definitiva. Porque eso es lo que ellos quisieron presentar. Lo que ellos quisieron presentar fue decir, fíjense que aquí estaban atacando a un medio en particular utilizándome a mí como carne de cañón. Ellos estaban atacando a Cibercuba conmigo como pretexto, ¿no? Pero permítame leer, voy a acercarme aquí al iPad para leerlo desde aquí porque me va a ser más fácil. Voy a exponer varios puntos que son polémicos y al mismo tiempo quizás sean históricamente útiles para algunos, ¿no? El artículo estaba acompañado por esta foto mía. Esto es frente a la embajada de Washington, perdón, de La Habana en Washington. Esto fue en el año 2019. Oigan para acá. Esto que les voy a decir lleva comillas, ¿no? Porque estoy citando el post. Suelo desconfiar de quienes piden, abre comillas, suelo desconfiar de quienes piden no intervención militar en ciertos conflictos internacionales, pase lo que pase, sea todo lo grotesco que sea. Me dan idea de basurillas humanas que no intervendrían si el vecino le está rompiendo la columna vertebral a la mujer a patadas bajo la misma excusa cobarde. Cierro comillas. Esto lo escribí en mi muro de Facebook a las 5 de la tarde del 26 de febrero último. 2019. Me refería, desde luego, al escenario venezolano, a la posibilidad, hoy esfumada, de que los gringos echaran la mano a la oposición y al griterío puritanista de quienes dicen ser muy antitotalitarios, pero solo si la liberación es cocinada en casa. Algo así como, si tu verdugo es más fuerte que tú, te jodiste. No apoyo que nadie vaya a ayudarte a salir del secuestro en que tu verdugo te tiene. Una aberración nacionalista de la que me libré hace demasiados libros. Fíjense que no demasiado tiempo, ¿no? Hace demasiados libros. No. Cuando tú comprendes cómo te quieren manipular y cómo te dicen, no, tu libertad es útil única y exclusivamente si te libras tú. Si te ayuda a alguien a librarte, no, ya eso es mercenarismo, ya eso, ¿verdad? Cuidado con eso, qué terrible. Y tu verdugo dice, sí, claro, que sea solamente él. ¿Por qué? Porque él es débil, porque él está desarmado, porque es una mujer indefensa, yo soy un hombre fortachón y para colmo tengo armas, yo no quiero que nadie te ayude. Yo no quiero que nadie interceda por ti. Yo quiero que puedas ser solamente tú y que si no eres tú, no te puedas librar. Los cubanos resolvemos nuestro problema. Lo mismo decían algunos de los salvajes en Somalia. Cuando vean el documental van a entender por qué. Que nadie intervenga aquí, somos nosotros. Siempre eso lo impulsa el abusador. El abusador no quiere que usted llame a nadie, a ningún vecino que sea más grande que el abusador, que le entre a trompadas al abusador y que lo libre a usted. Piensen eso, pero bueno, vamos a llegar ahí. Entre quienes asomaron a comentar en este post, dice este artículo, que ya levantó ampollas, estuvo Víctor Manuel Anaya. Saludo para Víctor, hace muy poco estuvo aquí diciéndome que me debía una explicación. ¿Lo recuerdan? Víctor,
Me imagino que tenga que ver con esto. De cualquier forma, tú sabes que no te la estoy pidiendo. Lo que ocurrió, ocurrió. Sencillamente, tú tienes tu propia conciencia y tienes tus propias explicaciones. Yo me limito a narrar lo que ocurrió. Igual, te repito, si quieres ofrecer algunas explicaciones, con mucho gusto te las voy a escuchar algún día, ¿no? Un ex compañero de escuela. Entre quienes asomaron a comentar en ese post que les acabo de leer, estuvo Víctor Manuel Anaya. Abro comillas. Bro, tema aparte. Una intervención, oigan el término, una intervención militar en nuestro país para cerrar el tema de Cuba y su política. ¿Te gustaría? Y aquí nace la intrahistoria. La única que sí debo explicar y de la que genuinamente debo aprender una máxima grabada en mármol. Ciertos temas o los desarrollas con todo el condimento posible o no los tocas en lo absoluto. Son carne de malentendido, de tergiversación, de mala leche, sobre todo en este patio solariego llamado Facebook, donde hay filtros para camuflar las arrugas, pero no la estupidez. Sí, fue mi respuesta a Víctor y seguí en lo mío. Iba manejando, este fue el secreto del caos. Yo, que tecleo al menos un par de oraciones argumentales para cualquier tontería, por cierto, estoy leyendo, déjenme quitar aquí el banner un segundito para que ustedes se den cuenta porque no estoy mirando permanentemente a la cámara, no crean ustedes que estoy mirando otra cosa, miren aquí el iPad y estoy leyendo desde el iPad. Me es más fácil que leerlo aquí desde la computadora, por eso lo estoy haciendo así. Iba manejando, ese fue el secreto del caos. Yo, que tecleo al menos un par de oraciones argumentales para cualquier tontería, eché manos de apenas un sí como respuesta a una pregunta delicada. Víctor Manuel Anaya no volvió a aparecer públicamente en este post ni en ningún otro. De ahí en adelante, la magnitud del absurdo no conoció límites. La avalancha todavía no deja de sorprenderme. Esto, repito, fue en el 2019. Me exhibieron en la plaza pública de Internet como un solicitante de bombardeos contra Cuba con todos sus cubanos dentro. Textualmente, lo que les puse aquí hace un rato, donde está aquí. El bueno y demócrata de Ernesto Morales, periodista de Cibercuba, ahí se dan cuenta, esto es Cuba Debate, asume que no hay ningún problema con que mueran o queden mutilados 1 o 10 o 100 o 1000 niños cubanos por tal de librarnos de una dictadura que él no tuvo valor de combatir aquí por las armas. Esto estuvo donde quiera. Esto generó, tú le estás diciendo a la gente que este tipo quiere que bombardeen y que maten a 1000 niños. A saber dónde carajo yo había dicho eso, en ninguna parte, pero bueno, ya llegaremos ahí. Esa oración que les acabo de leer y que estaba publicada en Cuba Debate junto con todo el artículo, fue tecleada por un sujeto llamado Jordan Milanés, residente en aquel entonces, no sé en la actualidad, no sé si está en La Habana o está en otra parte. Me encantaría que algún día estuviera en Estados Unidos. Residente en Manzanillo, Granma, dentro de un post con similar tono cortavenas que antes de ser removido por su propio autor, contabilizaba más de 500 comentarios, 99% de ellos con las ofensas más primitivas en mi contra. ¿Por qué Jordan Rodríguez Milanés removió su post? Se preguntarán ustedes. El post que después le consultó o que él le envió a Cuba Debate publicó en portada en su edición web, en portada en Facebook, en portada en todos sus canales. Cuba Debate tenía en aquel entonces, no sé en la actualidad, creo que tiene 600 y pico de mil followers en Facebook, no sé, en aquel entonces tenía más de 500,000. Y esto provocó sencillamente, yo era un carnicero. ¿Por qué Jordan Rodríguez Milanés removió ese post de su página de Facebook? Esta era la página de Facebook del autor. Esta es la página actual. Así se llama la página actual de Jordan Rodríguez Milanés. Esta es la identidad del autor del post. Este tareco, esta basurilla, este pendejo, que se lo estoy diciendo así directamente, porque eres un pendejo, porque a la primera que te levanté la mano, te me arratonaste y me dijiste, yo voy a borrar el post, pero por favor dejen de atacarme a mí y a mi esposa. ¿Por qué atacar a la esposa? Ahora le voy a contar esto. Esta es esa basurilla,
esta ratita, ¿verdad? Esta rata almizclera, este paramecio, que salió a retarme a un duelo de bayonetas porque según él yo estaba pidiendo bombardeos para sus hijos. ¿Por qué Jordan removió su post? Porque poco después un amigo, después de lo que él había armado como un gran patriota y como un gran revolucionario, me mandó las capturas de pantalla de Jordan en una conversación con otra persona contándole que el internet que él tenía se lo pagaba una señora que le llevaba 35 años de edad, que vivía aquí en Miami, que era tremenda gusana, y que él era una especie de jinetero virtual que utilizaba a esa señora para tener internet, para desde Cuba entonces hablar mal contra los Estados Unidos. Tuvo la mala suerte de que todos esos mensajes cayeran en mi mano. Recuerdo que en ese entonces, estoy hablando de 2019, yo no tenía programa, todo eso lo sacó Otaola, todo eso se lo entregué yo a Otaola y todo eso me entrevistó Otaola sobre este caso. También todo eso lo publiqué en mi página de Facebook. Por eso le digo a Jordan que es una rata cobarde, putrefacta, de los tipos pendejos, de los tipos que me estaban implorando por Messenger, y estoy esperando si hay alguna respuesta a esto para entonces sacar todos esos mensajes. No lo estoy haciendo todavía por pereza y porque si no este segmento duraría 4 horas. Pero yo voy a esperar a la respuesta. Si dices que es mentira, Jordan, te recuerdo llorándome, literalmente implorándome que paráramos ya, que no te sacáramos más nada ni a ti ni a la señora que vivía. La señora, vaya, estabas cumpliendo una función bastante geriátrica ahí, porque la señora, con perdón, pero tenía una edad bastante avanzada. Usted era un jinetero cualquiera, ¿no? El tipo que me estaba retando a bayonetazos por la decencia y por el honor de su patria tenía internet gracias a una señora a la cual había seducido y que estaba aquí en Miami y que era supuestamente muy gusana, ¿no? Además de Jordan Rodríguez Milanés, que fue quien publicó este bodrio, hay otro personaje que yo mencioné un día y que de pasada le quiero recordar que existe. Sí, yo le quiero recordar a él que existe todo lo que él ha dicho. Se llama Alfredo Rafael Ballesteros. Ese personaje que les estoy poniendo ahí su perfil de Facebook actualmente, no sé si vive todavía o vivía, sé que estuvo durante mucho tiempo en Guyana, esta otra basofia, esta otra limañita, otra ratita, que aprovechó todo esto para una sarta y una andanada de ofensas y de insultos, porque para colmo compartíamos amigos en común. Yo a él no lo conozco de nada, no sé si él me conoce a mí de algo, pero teníamos incluso amigos, poetas. Eduardo Encina, lo recuerdo, que fue muy buen amigo mío en vida. Ya falleció hace algún tiempo, una muerte muy lamentable. Este individuo salía con unos ataques brutales en mi contra. Me cuentan que hoy es una especie de renegado de la dictadura cubana. A mí me encantaría que cualquiera de estos dos llegara a Estados Unidos. Obviamente, yo no soy la abiertonga que va a amenazar a alguien con que le va a partir la cara ni le va a rajar. No, yo lo que tengo es acceso a la ley. Y yo tengo tantos elementos, sobre todo de Jordan. Con este otro yo manejaría las cosas diferentes, pero sobre todo de Jordan, de cómo la difamación y cómo la putrefacción que publicó en mi contra le costó represión a gente en Cuba, no a mí aquí en Estados Unidos, no, gente en Cuba, que eso es ilegal en los Estados Unidos. Me encantaría, pero me encantaría que nos viéramos las caras en un tribunal, Jordan. Ya después, si quieres poner en práctica lo de las bayonetas, lo negociaríamos también. ¿Ok? Sigo leyendo. 3 días después de aparecer este post mío en Facebook, el engendro castrodiabólico que responde al nombre de Cuba Debate reprodujo ese texto en su web y en todas sus redes sociales. Solamente en Facebook, por ejemplo, Cuba Debate tiene poco más de 600,000 seguidores. Ante esta plebe sedienta de cumbancha antiimperialista, revolucionaria, para lo que sea Canel y esas estupideces, una comarca virtual habitada por borregos que balan, me exhibieron con este titular: la calaña de la que se alimenta Cibercuba. Siempre insistiendo en Cibercuba, a pesar de que yo no había publicado ese post en Cibercuba, sino en mi página de Facebook personal, ¿verdad? Mi madre, mi padre, mi hijo, mis amigos, mi árbol genealógico con todas sus ardillas y bellotas y gusanillos silvestres adentro fueron despedazados en foros públicos donde cada opinante optaba por el premio al cubano más combativo y revolucionario. Hubo algunos de ellos, recuerdo ahora mismo a Alejandro Cantón aquí en Miami, algunos nombres que tengo unas ganas de seguir queriéndome encontrar contigo, rata. Alejandro Cantón, pedacito de Cuba.
Porque dijiste que si yo hubiera dicho eso delante de ti me iba a tener que enfrentar al pedacito de Cuba que eras. No sabes, el día que me veas en algún sitio, que sepas que me voy a acercar a ti a decirte arriba pedacito de Cuba, párteme la cara ahora. Ahora estamos frente a frente, ¿no? Algunos otros desde aquí y desde allá. Las amenazas más increíbles, amenazas de muerte. Porque como yo estaba pidiendo bombardeos contra los niños cubanos, ¿verdad? Algunos estaban diciendo, pues entonces vamos a bombardearte a ti. Pero en esencia, ¿a qué respondí yo cuando dije que sí? A la pregunta que me hizo Víctor Manuel Anaya en Facebook. ¿Cuál era y cuál es mi postura esencial? Dije que sí apoyaría abiertamente una intervención que detuviera cualquier conflicto interno cubano donde ya hubiera muerte, donde ya hubiera sangre, como es evidente en el caso del conflicto venezolano. Vamos a ver. Y aquí es donde voy a darle clase, universidad para todos, a todas esas ratas tergiversadoras y para colmo muy incultas, ¿no? Que no saben de absolutamente nada. Un precepto básico de la geopolítica internacional reconoce tres términos que la mayoría de los opinadores crónicos, estos que chisporrotean saliva virtual antes de documentarse un pelín, no tienen idea de que existen y de sus diferencias. Invasión, ocupación, intervención. Voy a resumirlo. Número 1, invasión. La entrada de fuerzas militares en territorio extranjero con el fin de conquistar el territorio o cambiar el gobierno vigente. La anexión de territorio invadido suele ser permanente o, cuando menos, prolongada. Entre paréntesis, puse yo Crimea, invadida y anexada en 2014 en Rusia, por ejemplo, ya que estamos en plan didáctico. Número 2, ocupación. Control provisional sobre un territorio extranjero. La ocupación militar suele distinguirse por su anexión temporal, planificada y breve. Entre paréntesis, me he tomado el trabajo de verificar. Tanto los convenios de La Haya como la Convención de Ginebra utilizan con marcada diferencia los términos ocupación e invasión. Es que no son la misma cosa. Y por último, el pollo de este arroz con pollo. Intervención. Intromisión, voy a citar textualmente. Intromisión de un Estado sobre un territorio extranjero, ya sea por presión diplomática o por ocupación armada, que generalmente, oigan bien, busca mediar en un conflicto interno del país intervenido. La intervención militar puede ser, de hecho, solicitada por una de las partes. En 1999, la OTAN intervino, de hecho, en Kosovo, por ejemplo. En 2011, Estados Unidos intervino por solicitud rebelde en Libia. En esencia, intervenir es lo que yo sí sustento plenamente en Venezuela, porque en Venezuela ya existe de facto un enfrentamiento sangriento donde una dictadura abusadora ha empleado todo método a su alcance para asfixiar a quienes se le oponen. Una intervención, como las cientos de intervenciones exitosas que sí existen en la historia moderna, sería el único modo de evitar que los hijos de los opositores sean los únicos que deban enterrar siempre a sus padres. ¿Ok? En las circunstancias actuales, esto lo decía yo en 2019 y lo voy a repetir hoy. En la Cuba que existe hoy, ¿apoyaría yo algún tipo de acción militar que desencadenara un conflicto bélico? Categóricamente no. Pero es que eso no contradice mi postura de dar el sí a una eventual intervención, porque para poder intervenir en algo ya debe existir un conflicto previo. Usted interviene en una pelea escolar cuando los chiquillos ya se están dando trompadas. Carajo, que el vocablo intervención lleva intrínseca la existencia anterior de un suceso en el que se va a mediar. ¿Tiene Cuba hoy una guerra civil entre opositores al raulismo, díaz-canelismo y sus partidarios? ¿Hay un levantamiento donde ya corra sangre y donde se necesita intervenir? Los únicos disturbios masivos los provoca en Cuba un tornado, un ciclón o una asamblea de otorgamiento de televisores Panda. ¿Dónde coño se va a intervenir en un país que aprobó aplastantemente una constitución bochornosa y que marcha disciplinadamente banderita en alto cada 1 de mayo? No Cuba Debate, no Jordan Milanés, no Alfredo Ballesteros, no histéricos de Parque Provincial. Déjense las vestiduras sin rasgar. Yo ni pido bombas ni muerte para niños. Yo no pido acción militar alguna que altere esa paz sin libertad que existe en Cuba. Yo me fui de Cuba
Eso sí lo pude hacer. Eso sí estuvo en mi jurisdicción. Y he aquí, entonces, que vamos a la segunda parte de esta barbarie difamatoria en mi contra. Cuando un sujeto lacrimógeno y muy limitado me dijo en ese post que se notaba que mi hijo no vivía en Cuba, yo respondí horas después. En efecto, yo vine a concebirlo a mi hijo, a Estados Unidos, al mundo libre. En consecuencia, no soy tan hipócrita de decirles a mis amigos o a los que no pudieron escapar que los hijos de ellos sí tienen que vivir en dictadura sin que nadie les ayude y que en un levantamiento tendrían sus padres que pelear solos por aquello de la soberanía. Esa respuesta ha sido utilizada, por ejemplo, por la abiertonga desfondada de Edmundo García para decir que yo pido, porque como mi hijo está en libertad, yo pido bombardeo para los niños. A mí me honra que Edmundo García se una a Cuba Debate, se una con Filo, porque es que es lo mismo. Es la putrefacción, en efecto. Pero esto es justamente lo contrario. Esto es decir, como yo tuve a mi hijo y a mi hija, a los dos, en democracia, yo respaldo que cualquiera que quiera ayudar a los padres de los niños que no pudieron escapar, que quiera ayudarlos a ser libres en un eventual suceso donde hiciera falta intervenir, le ayudara. Ah, no, como yo tengo a mis hijos a salvo, protegidos en democracia, los tuyos que se mueran ahí dentro. Los tuyos que sean masacrados y que se queden sin padre, ¿verdad? Porque la dictadura, sea de Venezuela, de Cuba o de quien sea, tenga impunidad porque nadie los ayude. Bueno, yo digo justamente lo contrario. Yo digo que precisamente porque mis hijos no lo están sufriendo, es que en un eventual levantamiento, insisto, eventual levantamiento de la sociedad civil, de la oposición en cualquier parte y de la masacre que se desataría en contra de ellos, por supuesto que yo respaldaría una intervención que los apoyara, que los ayudara, que les salvara la vida. Bien, voy a seguir leyendo. Yo no voy a seguir de ilustrador por cuenta propia. Quien no aprendió interpretación en la escuela primaria no debería opinar en temas de adultos. Ahí no dice por ninguna parte que se mueran los hijos de los demás. Ahí dice precisamente que como el mío no sufre las consecuencias de estar allí, yo no tengo cara de pedirles a mis amigos que sí deben aceptar con resignación que sus hijos no tengan ni leche ni mochilas y que un posible escenario como el venezolano, vuelvo a lo mismo, en un posible escenario como ese, ellos deberían librarse del totalitarismo a base de tirapiedras y sin respaldo del mundo libre y democrático. Y aquí sí planto bandera. Solo mentalidades obtusas o malintencionadas puede ver en ese comentario un pedido de guerra, de muerte o de insensibilidad. Solo un sujeto como Jordan Milanés, parte del aparato difamatorio, vuelvo a poner su perfil por si lo quieren visitar virtualmente, por si le quieren enviar algunos cariños de mi parte, que le dejen saber que no olvido que le tengo una memoria reservadita tanto a él como a la churrupienta esta, como Alfredito Rafael Ballesteros, que le sigo teniendo mucho cariño, el mismo de antaño, que no olvido para lo que se prestaron, porque no lo sufrí yo, o sí lo sufrí, pero lo sufrí por carambola. Ahora voy a seguir leyendo. Solo un sujeto como Jordan Milanés, con ansias descontroladas de epopeya y de estrellato, es capaz de retarme a un duelo de bayonetazos en Manzanillo, estoy siendo textual, porque me intuyó pidiendo napalm para su hija y la escuelita de su hija. Que ya me dirás tú, ¿dónde diablos sacamos las dos bayonetas para una pelea? No hay en Manzanillo ya ni licetas, como para ponernos tiquismiquis con la naturaleza del arma blanca con la que lavar el honor patrio. Vaya, que podía haber dicho un duelo a cuchillazo, ¿no? Ah, no, a bayonetazo. No, tengo aquí este machete, este cuchillo. No, tiene que ser bayoneta porque es lo que exige el patriota Jordan, que se estaba comiendo a la señora de 250 años por darle que le pagara el internet, ¿no? Solo un Estado enfermo de desidia tiene un aparato propagandístico tan siniestro que toma un post como ese y dos respuestas ligeras y se monta un espectáculo de desollamiento público. Mi cuero cabelludo sigue chorreando sangre en manos de Cuba Debate, pero no solamente los míos, tenían que ir por los míos también. En un mensaje del que hoy me río, pero que en su momento no me provocó risas, mi adorable amigo Carlos Reina, del cual les he hablado tantas veces aquí, me decía, hermano, dime al menos qué dijiste allá para saber, porque se ha desatado aquí una guerra y la han cogido conmigo,
me han insultado, he tenido que traquetear a unos comunistas y ni sé bien por qué. Ni sé bien por qué. ¿Qué coño dijiste? Me escribe este socio. De veras, digo en el artículo, estoy a carcajada pura ahora mismo, pero ese día no. O sea, hoy me puedo reír y en aquel momento cuando él me escribía esto, o sea, después que pasaron los días me reía porque conozco a Carlito y diciendo, te punte 8 ofendiéndome, yo ni sé qué dijo Ernesto y además qué culpa tengo yo. Quiero cerrar este episodio bufo y de mal gusto con una breve dosis de historia como antídoto contra el fanatismo y la incultura. Que no por gusto Humberto Eco se quejaba amargamente hace pocos años, antes de morir, de que las redes sociales habían amplificado la estupidez. Vamos allá, que esta parte es la guinda del pastel. En la historia de Cuba que convenientemente nos inyectaron en el cerebro, la carta de Calixto García al general Shafter no es un episodio más, es un parteaguas. En esa carta, el patriota holguinero se quejaba de que las tropas estadounidenses no dejaron entrar a los mambises en Santiago de Cuba. Hasta ahí lo que nos contaron, ¿verdad? Hasta ahí lo que quisieron que supiéramos, que los gringos eran unos hijos de puta, en resumidas cuentas. Lo que se saltan de puntillas es que si los gringos intervinieron, sí, intervención, la palabreja una vez más, fue porque el propio general Calixto García, como representante del ejército cubano en armas, se lo pidió. En junio de 1898 se reunió con el almirante W.T. Sampson y con el general Shafter para coordinar la intervención americana en el conflicto hispano-cubano. Pero hay más. Fue nuestro propio Calixto quien dirigió en Santiago de Cuba a los mambises que recibieron como caídas del cielo a las tropas americanas. No lo digo yo. Aquí dejo un pantallazo del diario oficialista Ahora de Holguín. Y ese pantallazo también está aquí. Diario Ahora. Recibe la visita del almirante William Thomas Sampson y del general William R. Shafter para coordinar la participación de los norteamericanos en el conflicto. O sea, yo te recibo, yo te presento. ¿Y por qué hago todo eso? Porque yo mismo te he pedido. Porque nuestros gloriosos mambises le estaban pidiendo a los americanos, óyeme, nosotros lo único que tenemos son unas escopeticas viejas con carajo, tenemos unos cojones que nos arrastran y unos machetes tremendos, pero nos estamos enfrentando con España. Necesitamos intervención. Necesitamos que intervengas y nos ayudes. Necesitamos respaldo. Nosotros solo es muy jodido esto, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Espérate, porque me salté la parte de abajo que tenía esta misma captura del periódico Ahora. Junio-julio de 1898. Coordina, el gran Calixto García, coordina las acciones de Santiago de Cuba. ¿Qué dice debajo? Dirige las fuerzas mambisas que participaron junto a los norteamericanos en las acciones de Santiago de Cuba. Para que nadie venga a hablarme de, espera, nacionalismo y patrioterismo. Los primeros que pidieron intervención fueron nuestros gloriosos mambises. Gente con luces largas, gente que entendía esto que yo les estoy diciendo. Gente que decía, no, esto no significa que te vas a adueñar del país y nosotros no vamos a contar. Y si hay desavenencias también las vamos a exponer. Pero necesitamos necesitamos que tú nos apoyes. Ahí sí era legítimo, pero ¿qué es lo que sucede? Ese segmento ha sido ninguneado en la historia de Cuba. No te quieren contar eso, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Más imponente todavía. El padre de la patria, mi coterráneo Carlos Manuel de Céspedes, pidió no en una, no en dos, en 3 cartas dirigidas al secretario de Estado americano, W.H. Seward, que los Estados Unidos ayudaran a los cubanos en su liberación de la metrópoli española. Si eso lo hace hoy José Daniel Ferrer, si eso lo hace hoy cualquier cubano opositor dentro de Cuba, lo encarcelan y aparecen las ratas alabarderas del sistema, las que han vivido, a las que han escupido o las que siguen viviendo del sistema, a decir eres un mercenario. Díganselo al padre de la patria. ¿Verdad? La primera carta Céspedes la envió el 24 de octubre de 1868. Apenas 2 semanas después de estallada la guerra. Estalla la guerra 2 semanas después, estalla el 10 de octubre, ¿verdad? 24 de octubre del 68 ya estaba Céspedes diciéndole a los americanos, necesito tu ayuda. ¿Por qué te silencian eso? Porque no quieren que entiendas esto que estoy explicando. No quieren que entiendas que aliarte a un poderoso, más poderoso que quien te oprime, va en detrimento, por supuesto,
del opresor. No hay por qué creer a la historia de Cuba, o mucho menos a mí. Creamos en un texto publicado por el periódico Trabajadores. Paquito, el de Cuba. Saluditos para ti, plantilla del diario Trabajadores, ¿no? Donde les resulta imposible evitar las citas de Céspedes pidiendo a las naciones civilizadas y libres del mundo interponer su influencia para ganar la guerra y solicitando abiertamente el auxilio y la ayuda estadounidense para alcanzar la libertad. A rasgarse las vestiduras con el padre de la patria, conmigo no. El artículo que cito es este, lo pueden buscar, sigue ahí publicado en internet. Céspedes, la independencia y los Estados Unidos, de Francisca López Sivieira. Pensé que era Francisco Rodríguez Cruz. Cuando veo Francisca digo, coño, ya se identifica como Francisca. No, sigue siendo Francisco y Paquito, el de Cuba, que trabaja en Diario Trabajadores. En este artículo, llamado Céspedes, la independencia y los Estados Unidos, miren las citas que les voy a poner a continuación. Déjenme adelantar aquí para poder leerlo mejor. Céspedes, en lo que está subrayadito, Céspedes planteaba que faltaba que las naciones civilizadas y libres interpusieran su influencia, dieran el reconocimiento de beligerantes a los cubanos y por ello hicieran respetar sus derechos como tales. En lo otro que está subrayado más adelante, dice, y por sus instituciones republicanas que servirían de norma, a la cual, en referencia a Estados Unidos, a la potencia estadounidense, se le solicitaba auxilio y ayuda para conquistar la libertad. A continuación, Céspedes, está haciendo referencia a Céspedes, declaraba la posibilidad de que en el futuro formaríamos parte de esos estados, porque los pueblos de América están llamados a formar una sola nación. Carlos Manuel de Céspedes, hablando directamente de anexión. Pero cuando hoy alguien se atreve a hablar de este tema, te incineran y te dicen que eres un apátrida. Ustedes son unos cochambrosos, en primer lugar, tergiversadores de la historia. Y ser cultos es el único modo de ser libres. Cuando has leído, cuando sabes lo que han profesado nuestros próceres, no te pueden manipular tan fácil. Voy a seguir leyendo. Les dije que este segmento iba a estar bueno, ¿eh? Mi querido amigo Carlos Alberto Montaner, en ese entonces estaba vivo, por cierto, y leyó este artículo. Hubo asesoría de Carlos Alberto. Yo le envié y él me hizo algunas precisiones históricas que le agradezco todavía, como no tengo palabras, que Dios me lo bendiga y me lo tenga en la gloria. Mi amigo Carlos Alberto Montaner suele recordar a los enfermos de nacionalismo que nuestro gran Ignacio Agramonte, sí, el gran Ignacio Agramonte, el mayor, uno de los hombres más talentosos, más geniales y con una valentía legendaria en nuestras luchas independentistas, uno de los patriotas, digo yo aquí en el artículo, más adelantados y cultos de nuestra historia, se alzó a la manigua con la bandera americana bordada en su charretera. ¿Saben por qué? Porque era una forma de decirle a los americanos, ustedes nos tienen que ayudar, ustedes tienen el deber histórico de ayudarnos en esto. No, pero es Ernesto Morales, periodista de Cibercuba, el que merece un bayonetazo en el riñón de un chuchumeco que es tan pendejo que 2 palabras después estaba rogándome que lo dejara tranquilo, ¿no? Por repetir lo mismo que Céspedes, Calixto García, Agramonte y un interminable etcétera de nuestros hombres de honor, los verdaderos, que la intervención es una obligación moral cuando están bien planteados los personajes de opresores y de oprimidos. Son mis padres, mis amigos, mi genealogía en pleno, quienes merecen escarnio y candela, incluso de ciertos moralistas del exilio que arquean la ceja y les tiembla el esfínter si se menciona la palabreja intervención en sus angelicales presencias. Yo no pedí permiso a nadie, aquí voy terminando el artículo, yo no pedí permiso a nadie para tener criterio, porque no pedí permiso para meterme la puta vida leyendo y escarbando la verdad detrás de los libros. A los hijos de mis amigos en Cuba, antes que bombas o bayonetas, yo les deseo instrucción libre, les deseo aprendizaje, les deseo que si no pudieron nacer bajo el amparo de un Estado de derecho, al menos no permitan que se los oculten. La ignorancia nunca es amparo ni decoro. Y eso es alguien, y si eso a alguien le sonó martiano, no es por casualidad. Leche, libros, libertad. Ese es mi deseo verdadero para los niños de los míos. Esa es la única calaña que con orgullo siempre aceptaré colgarme encima. Esa fue mi respuesta, porque sencillamente la campaña de difamación y una campaña, repito, de odio. Yo recibía mensajes de amenazas de muerte. Amenazas de muerte
de ignorantes, manipulables, que desde Cuba me escribían diciendo, pues si tú deseas bombas para mis hijos, yo voy a masacrar a los tuyos. O al tuyo, en ese caso, en ese momento tenía solamente a Adrián. Y tu familia, a mí me llegaron a mencionar a los niños de mi prima. Una prima mía que vivía en Cuba, con la cual para colmo hacía años que no tenía comunicación y que tenía 2 niños pequeños. Hubo un hijo de la grandísima puta, que hay algunos nombres que yo me salto porque yo tengo las cosas guardadas para el momento preciso. Pero recuerdo perfectamente quién fue. Como recuerdo perfectamente quién fue el que estuvo presente en una conversación con un amigo mío y salió a contar en público. No, yo lo oí hablar con fulano que él dijo tal cosa. Yo me acuerdo de todo. Llegado el momento, todo eso será muy bien utilizado. Pero estaban amenazando a los niños de mi prima. Y yo en Miami diciendo, es muy duro lidiar con esta gente. Porque no van a por ti, van a por los tuyos. Porque a mí yo me burlo, yo me río de esto. A ver, miren, señores, esto estuvo durante muchísimo tiempo como wallpaper, como era la portada de mi Facebook, para que lo viera absolutamente todo el mundo. Para mí que Cuba Debate me trate en los peores términos es una medalla, ¿verdad? Lo que no es divertido es que personas que te quieren enfrenten el escarnio y enfrenten eventualmente el peligro por una jodida, cochina manipulación. Todavía a estas alturas, la desfondada con el culo lleno de herramientas, y perdóneme la grosería, de Edmundo García, dice que yo pido bombas para los niños cubanos. Insisto, a mí me honra que él se sume a eso. Él pertenece a eso. No, lo que no puede estar nunca es de mi lado, ¿verdad? Y todos los otros, los que se han sumado para este tipo de cosas, a mí me honran. Resumiendo todo esto, las intervenciones son justas en dependencia de dónde intervengas, en dependencia del contexto en el que intervengas. La intervención nunca es la generación de un conflicto. ¿Alguien me puede decir que en la Cuba de hoy, al igual que en la Cuba de 2019, había algo en que intervenir? Respóndame con sinceridad. Respóndame desapasionadamente. Usted venga a decirme a mí que hay un conflicto lo suficientemente sustancial en la sociedad cubana como para que los marines, los Delta Force, los Rangers, los cascos azules o cualquier ejército de este mundo tenga que ir a intervenir. Absolutamente nada. El pueblo cubano ha elegido el camino de la huida, el camino del silencio, y el sector que sigue peleando duramente, desgraciadamente se ha ido desangrando también. Cada vez quedan menos opositores dentro de Cuba. ¿Quién desde este programa o quién entre los comentaristas que ven este programa todos los días puede señalarme a mí diciendo, sí, pero tú dijiste después del 11 de julio que había que intervenir en Cuba? Al contrario, fui uno de los pocos que me busqué el cartelito imbécil, así de simple, cartelito imbécil de tú eres un comunista, por yo decir, pero ¿y de qué intervención militar estamos hablando? Que los cubanos, que el pueblo cubano salió 2 o 3 días y ya está tranquilamente en la calle. ¿Qué ejército del mundo va a ir a hacer eso? Pero dicho sea de paso, todos aquellos que no se han enfrentado jamás a esto, a este escarnio, que sus familiares no han sido hurgados y no han sido reprimidos y no han sido hostigados como sí lo han sido los míos, como sí lo he sufrido yo, son los que aparecen en este programa o en cualquier otra parte a decirme a mí, tú eres un comunista. Los que vivieron 200 años en Cuba, de los que no sabe nadie, porque nunca se buscaron problemas con nadie, ¿verdad? Los que no tuvieron lo que hay que tener para que te expulsaran, como me expulsaron a mí, de la prensa de por vida, que me invalidaron mi título, que no me permitían entrar en lugares públicos, que acosaban a mi gente. Bueno, esos aparecen a decirme, tú eres un zurdito, ¿verdad? Para meterles un galletazo y virarles la cara al revés. No un bayonetazo. Un bayonetazo yo se lo dejo al cobardón de Jordan Rodríguez Milanés. Lo ponemos otra vez. Miren esa careta, mira. Miren esa careta. ¡Ay, qué valeroso! Poco después, retirando el post de Facebook. Oiga, hay que ser pendejo para que después que usted publica que se daría no sé cuántos bayonetazos con un tipo, el tipo aparezca y te diga, mira, toma y toma y toma. Y tú, ay, por favor, ya, literalmente, estoy esperando alguna reacción, tanto de él como del otro. Si desmienten algo de lo que estoy diciendo, prepárense que vamos a tener jugo en este programa. La invasión, la intervención, la ocupación, acabo de explicar en este mismo artículo la diferencia abismal que hay entre cada uno de esos supuestos, ¿verdad? Nada de eso aplica para el caso Cuba. Los cubanos tenemos que entender
Y voy a citar con esto a María Corina Machado y voy a terminar el programa de hoy, que mira, 2 horas 42 minutos. Sabía que iba a ser más largo de la cuenta. María Corina dijo el otro día, nosotros no le estamos pidiendo a nadie que guíe este proceso de transición. Eso nos toca a los venezolanos. Eventualmente vamos a necesitar apoyo, pero los líderes, los guías del proceso de transición, tenemos que ser los venezolanos. Nadie va a venir a resolver este problema por nosotros. Las palabras que he insistido hasta el cansancio y que he repetido aquí. Por eso considero que esa es una mujer de luz. El nivel de claridad y el nivel de justicia en sus palabras hablan por ella misma. Creo que acabo de resumir todo lo que pienso con respecto a ese tema. Ni hay nada indecente, ni hay nada indecoroso en decirle al más grande del barrio, necesitamos tu ayuda porque no podemos solos con este abusador. Llegado el punto en que ese sea el caso, ni tiene demasiado sentido ir a molestar al grande del barrio y decirle, ven a resolver en el barrio contiguo al mío que hay un tipo que no nos saluda o que hay un tipo que se porta mal con nosotros y tú dices, ¿y tú qué has hecho? No, nada, yo le sonrío y le aplaudo la gracia. Y tiene que venir el otro fortachón a enfrentarse con quien tú no te enfrentas, a quien tú le ríes la gracia, a quien tú sacas banderas diciendo, para lo que sea Canel, viva la revolución o 62.000 milenios cantados. Ahí tenemos la respuesta.